gracias por esperar, por la confianza en que llegaríamos. Nosotros teníamos la confianza en que ustedes estarían aquí ya, pero de todos modos nos retrasamos sin quererlo. Gracias. Sandra, ¿dónde estás? Me traen un micrófono ahora. Sí. Selecciona, pueden ser todos. Sí, Selecciona. sí. Selecciona. Tú misma, claro, lo selecciona. Decide un... ¿Cuántas preguntas son? Muchísimas. Entonces me dice el doctor que que mañana quizás hay tiempo, le damos seguimiento y si no se las llevan y... No, Entonces, sí. Entonces, vamos a tratar de responder la mayoría de las preguntas, pero por cuestiones de tiempo entendemos que no pueden responderse todas en este momento. Okay. Bueno, hola. Bueno, son muchas preguntas las que se le hacen aquí a los expertos. Vamos a ir tratando de sacar la mayoría, pero de cualquier forma vamos a tratar de ver cuáles están encaminadas en el mismo tema para que puedan irse respondiendo juntas. Voy a empezar preguntando. Hacen dos preguntas en una sola. Primero dicen que si conocen los trabajos realizados por Masaru Emoto sobre los fractales del agua. En el caso de ser así, preguntan si existe una relación sistémica en el agua a pesar de no ser un organismo biológico. Sí, conozco estos trabajos. Pienso que hay que repetirlos controlándolo de otra manera para poder decir que sucede lo que él dice que sucede. Sin duda el agua tiene formas cristalinas muy diferentes, cristales líquidos, fluidos, fijos, de muchas maneras distintas, y muchos factores químicos ambientales que se meten de una u otra manera al agua modifican sus características. Ustedes pueden tener agua destilada y respiran sobre ella y echan toda clase de moléculas que alteran, afectan el tema del agua. De modo que sus conclusiones sobre la idea de que la intención puede modificar la cristalización, en mi opinión, tiene que ser revisada. Yo estoy en realidad buscando una ocasión de encontrarme con algunos compañeros de laboratorio que nos permitan hacer la repetición de los experimentos para contestarlas de una manera que por lo menos a mí me parezca confiable. O sea, la emoción en que uno esté dice que cambia la molécula. No cambia la molécula y depende de la relación que tenga. Dentro del organismo hay aguas cristalinas en el sentido de que hay estructuras cristalinas que se mueven, que se sintetizan dentro de la célula, en la actividad celular. Eso no está negado, eso ocurre. Y las características de la fisiología del organismo se modulan según la cantidad de esas clases de cristales líquidos flotantes que van con el agua, estén presentes o no, y participan en la normalidad de los procesos. Si el tema no es ese, el tema es una interacción que pretende ser mental. Yo pongo agua destilada en un cierto frasco y le pongo la palabra amor afuera, y pongo agua destilada en otro frasco, supuestamente en las mismas condiciones,
y pongo la palabra odio afuera en el título del frasco y obtengo una cristalización diferente. Cristales hermosos, armónicos, donde está escrito el amor, y cristales distorsionados, difíciles, donde está la palabra odio. O sea, la palabra odio, palabra escrita, supuestamente afectaría lo que pasa al agua, pero hay que ver cuáles son las condiciones en que eso se hace para poder afirmar que es la palabra escrita o la intención del... Depende, no basta con hacer un experimento sin saber cuáles son las condiciones desde las cuales puede uno validar aquello que está diciendo. Humberto, ¿te puedes correr un poco, por favor, más acá para que también Sandra estemos como en una distancia así? Porque una sola pregunta que yo me hago para poder cerrar esta es, ¿tendrá que ver con la palabra que yo le pongo o tendrá que ver con la sensorialidad y la emoción de la persona que tomó el frasco, que echó el agua y que puso la palabra? Eso es una pregunta que queda abierta. ¿Sí? Bueno, otra pregunta es que habían planteado que para el cambio debemos preguntarnos qué queremos conservar. La pregunta es, ¿cómo lograr el cambio haciendo esta pregunta? Lo que pasa es que cuando esta ley sistémica, que creo ayer haberla dicho y que la dijimos completa, dice: cuando en un conjunto de elementos comienzan a conservarse ciertas relaciones, se abre espacio para que todo cambie y se transforme en torno a las relaciones que se conservan. Volvemos de nuevo a la palabra proceso. Si yo distingo lo que quiero conservar en mi vivir y me oriento en la conservación de aquello, valga la redundancia, que quiero conservar, todo lo otro va a resultar transformado en tanto yo me oriento de una cierta manera. No es un salto al vacío, implica proceso. Implica proceso si es en una organización, implica proceso si es en una familia, implica proceso si es en mí mismo. Porque si yo quiero conservar vivir en el bienestar, por ejemplo, y resulta que estoy en un trabajo que no me gusta mucho, pero tengo que tener el sustento para poder mantener a mi familia, yo no puedo decir, yo no quiero conservar este trabajo y me voy, porque tengo que asumir las consecuencias que va a tener el que no reciba el sueldo a fin de mes. Pero sí, yo me pregunto, ¿qué quiero conservar en mi vivir? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Dónde están mis talentos? A lo mejor voy a encontrar que puedo pintar, que puedo cultivar el jardín, que puedo escuchar más música, y me empiezo a orientar de modo tal que va a ser parte de mi vivir aquello que me gusta. Porque muchas veces solo trabajamos, pero yo le pregunto a las personas, ¿y dónde lo pasa bien? Y resulta que a veces no saben qué responderme. Si no, necesitamos irnos al Himalaya para pasarlo bien, o sea, a lo mejor caminando, a lo mejor escribiendo, a lo mejor escuchando música. Entonces, en un acto de respeto por uno mismo, descubrir qué cosas en mi diario vivir yo quiero conservar y qué cosas para conservar ese bienestar hoy día no estoy haciendo y que me gustaría hacer, y eso parte por un espacio de reflexión. Ahora, si estoy en una relación de familia o pareja en la que nos estamos llevando mal, desgraciadamente vivimos una cultura de que todo se vota cuando no sirve. Antes las cosas se arreglaban. Yo me acuerdo que mi mamá, cuando se echaba a perder la media, la mandaba a arreglar y le tomaban los puntos. Ahora se vota. Cuando tú compras un televisor o algo, tiene cierto tiempo y después se vota. Somos una cultura de lo dispensable. Entonces, si las cosas no sirven, se votan.
Y desgraciadamente en las relaciones humanas hacemos lo mismo. Primero pensamos en la separación y después pensamos en cómo podemos hacerlo para que no duela tanto. Antes de pensar en la separación tenemos que pensar cómo hemos vivido nuestro vivir, cómo hemos hecho lo que hemos hecho de modo tal de que hoy día somos personas distintas y somos personas que nos cuesta estar juntos. Yo siempre le pregunto a las parejas, cuando converso, a las familias, ¿qué te enamoró de ella o qué te enamoró de él? Es una interesante pregunta. ¿Y cuándo se perdió aquello que me enamoró de ella o me enamoró de él? Y empezamos un proceso de reflexión que puede terminar en que seguimos juntos o puede terminar en que ya no podemos seguir juntos, porque yo siempre digo, cuando una pareja se separa, siempre queda muerto en el camino. El tema no es la separación, sino que el tema es cómo yo, si decidí hacerlo, lo voy a hacer de modo tal que terminemos siendo personas adultas, si tenemos hijos, seguir siendo papá y amigo, y no usar a los hijos como mensajeros para agredir al otro. Entonces, todo depende, pero siempre cuando uno distingue lo que quiere conservar, todo lo otro cambia en torno a lo que conservo, y cuando yo me encuentro en esa reflexión, empieza el proceso de transformación. Bueno, la otra pregunta es, si lo que percibimos es válido, en un conflicto originado por una percepción equivocada entre dos o más personas, ¿quién es el indicado para decir cuál es la percepción correcta? Lo que hemos dicho es que vivimos como válido lo que vivimos en el momento de vivirlo. No estamos diciendo que lo que vivimos es válido o que lo que percibimos es válido, no. Pero si yo veo a un amigo, Juan, hola Juan, me alegro por encontrarme con Juan, porque es mi amigo. En el momento en que lo veo y lo saludo, hola Juan, vivo el encanto de encontrarme con él. Y si después me doy cuenta de que no era Juan, que fue una ilusión o un error, no deshace lo vivido, pero cambia el curso de mi hacer. Me equivoqué. Entonces, en el momento en que vivo como válido, no es que la percepción sea válida, es que yo estoy viviéndolo como si fuera válida, que es completamente distinto. No estoy validando lo que veo, sino que estoy reconociendo que según lo que yo veo es como vivo, según lo que toco es como vivo, según lo que escucho es como vivo, según lo que huelo, según lo que gusto. Entonces, lo interesante es darse cuenta de eso. No podemos hablar de lo que es en sí, y por lo tanto no podemos decirle a nadie, miren, las cosas son de esta manera. Y lo que sucede es que cada vez que yo le digo a alguien, las cosas son de esta manera, y escuchen el tono de voz como uno lo dice, las cosas son de esta manera, las cosas son de esta manera, pero estoy diciendo como yo pienso lo válido, tú tienes que seguirlo. Así que eso es una invitación reflexiva a hacernos cargo de que no tenemos cómo decirle al otro algo que el otro tiene que aceptar como válido porque yo digo que es así. Si lo acepta, lo va a vivir como válido. Y si no lo acepta, su no aceptarlo lo va a vivir como válido. Porque siempre tiene que ver con uno lo que vive, no con algo que hay allí independiente de nosotros. Pero sube. Muy buenas tardes. ¿Subo? Sí, claro. Cuando nosotros decimos que suba la persona, no es porque nos escuche bien, sino que porque si yo te miro a los ojos y nos tocamos, me parece muy bien. Es más humano. A ver si no me mareo por estar arriba. Gracias. Bien, mi pregunta es algo sencilla.
Ustedes dicen que no hay familias disfuncionales. Mi pregunta es, ¿por qué no hay familias disfuncionales? Si la forma de vivir afecta a los hijos y afecta a un entorno. Me guardo la pregunta porque ya lo demás me lo sé. Desde mi concepto de ciudadano y persona mexicana, digo guanajuatense, yo creo que sí hay familias disfuncionales, porque no funcionan, desde mi punto de vista. Si una familia se divorcia o tienen problemas emocionales, laborales, o de drogas o de alcohol, esa pareja afecta a los hijos y los hijos van a caer en un estrés, en una depresión, que posiblemente caigan también en las drogas. Y estos mismos jóvenes, hombre o mujer o ambos, van a salir a la calle y van a afectar mi entorno e inclusive hasta mi propia persona. Yo quiero saber, no quiero la fórmula, no quiero una receta. Soy un representante social en mi colonia, en mi municipio y en este momento en el estado. Me preocupa mucho que ustedes digan que no hay familias disfuncionales, porque esto, el concepto, por lo menos en México, nos es muy claro que sí existen. Y el decir no hay, yo quiero saber el por qué. Yo te quisiera preguntar antes, sí, ¿cuáles son los criterios de validez que tú pones en tu escuchar para aceptar la disfuncionalidad en el operar de una familia? Perfecto. Mis bases fundamentadas son: ustedes, familia, papá e hijo o esposos, y la hija, el hijo, afectamos, estoy manejándolo como ustedes lo manejan. Ustedes tienen problemas que me están afectando, nos están afectando, y yo voy a salir allá enfrente con el vecino o la vecina primero que encuentre, con navaja, piedra o pistola o lo que sea, voy a afectarlos. Ese es mi concepto del decir que ustedes, nosotros, somos una familia disfuncional, porque no estamos funcionando de acuerdo a una normatividad de la sociedad que nos rodea. Repito, soy representante social y por lo tanto estoy muy preocupado con esto. Esto no significa que vengo a apedrear y decir que su palabra no es cierto. Quiero que me fundamenten, y si hay manera de que yo me lleve algo, porque a eso vengo, o por lo menos creo que venimos la mayoría, a aprender algo, estoy dispuesto a hacerlo, pero sí, no se vale que me digan a la primera, no hay familia disfuncional, cuando lo hay. Me han dicho, no hay delincuencia. Volteo y digo, caray, perdón, pero ¿en qué país vives? ¿O vives en la tierra o vives en la luna? ¿O en qué? Porque sí hay. No hay drogadicción. Perdón, pero yo volteo y de 10 te digo, hay 9. Ese es mi cuestionamiento y ese es mi fundamento. Querido mío, he escuchado tu pregunta y en el escuchar la pregunta que tú me haces, surges ante mí como un legítimo otro en la convivencia, sin expectativas, sin exigencias y sin querer cambiar lo que tú piensas. Por lo tanto, me parece fantástica tu pregunta, porque más que una pregunta, es una reflexión profunda y que la vamos a tratar de reflexionar, porque no es pregunta-respuesta, yo no tengo la verdad. Solamente vamos a reflexionar en torno a lo que tú traes con respecto a la disfuncionalidad, a la delincuencia, a la drogadicción, por lo tanto al dolor humano. ¿Te parece? Sí, me parece bien. Yo hablo de drogadicción y delincuencia porque es parte de una disfuncionalidad desde nuestro punto de vista. En Chile no sé qué problemas tengan, nunca he ido para allá, lo conozco nada más por películas y una que otra revista. Pero en México sí sabemos perfectamente que una familia disfuncional existe y por lo menos los psicólogos en México lo confirman. Muchísimas gracias. Espérate, dame la mano.
Déjame decirte que en Chile también hay drogadicción, que en Chile también hay delincuencia, que en Chile también hay miedo, que en Chile también se matan personas, que en Chile también nos duele el vivir, que en Chile también hay familias con violencia intrafamiliar, también. O sea, somos americanos, por lo tanto, y somos de este planeta, porque lo que estamos diciendo también pasa en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo. Así que te acepto y gracias por tu pregunta reflexiva. Gracias. Vamos a ver qué hacemos ahora. Muchas gracias por escucharme. Y gracias por escucharme ustedes. Nosotros hemos dicho una ley sistémica que es muy interesante, que dice: todo lo dicho es dicho por un observador a otro observador que puede ser él o ella misma. ¿Por ahí vamos? ¿Estamos con eso? O sea, el observar es la operación de distinción desde donde yo traigo un mundo a la mano. Por ejemplo, doctor, yo estoy en la cultura lineal. Yo estoy en la cultura que vivimos, en la cultura lineal, causal, en la cultura donde existe una realidad independiente de mi operar. Y Humberto Maturana va a mirar la silla desde la cultura de la era de la posmodernidad, desde hacernos cargo que en la experiencia nos distinguimos entre ilusión y percepción, y vamos a mirar dos mundos distintos de las realidades que nosotros tanto hablamos. Yo siempre digo que la gran tragedia humana es el viejo tema de la realidad. Y como decía Bateson, la otra gran tragedia es la epistemológica. Entonces, voy a conspirar con Humberto para poder hacer esto que a mí se me acaba de ocurrir. Yo vengo de alguna parte, de una cultura centrada en relaciones de dominación, de sometimiento, donde yo tengo la verdad. Señoras y señores, yo soy PhD, yo soy magíster, yo soy y me llamo Jimena Dávila. Y yo quiero mostrarle a este gran científico, Humberto Maturana, que él habla de que la realidad tiene que ver con la operación de distinción del mundo que uno trae a la mano, de que la realidad sí existe. La silla está aquí y yo la puedo tocar. Esta silla, señor doctor Humberto Maturana, es real, porque esta silla está aquí, yo la puedo tocar. Yo puedo tocar una cosa, pero no sé qué toco hasta que hago algo con ella. Pero usted me está quitando a mí la realidad. Y resulta que cuando yo nací, llegué a este mundo y había un mundo real. Mi mamá me mostró el mundo de las sillas, de las mesas, de los objetos, como en síes, reales. Y usted me dice que no, que la silla no existe como una realidad aquí, física. Y yo la toco y es real. O sea, si yo toco algo y lo muevo, estoy tocando algo. Lo que está surgiendo allí es un algo que yo toco y surge con mi tocar. ¿Perdón? Si yo toco, algo surge con mi tocar. ¿Y qué es lo que surge? Aquello que toco, una cosa. Ah, o sea que cuando uno toca, ya. O sea, está sintiendo algo, me está diciendo usted. Claro, algo. Sí, pues yo siento la silla. Y la silla es en sí. No, la silla no es en sí, es lo que estoy diciendo. La silla surge en el sillar. ¿En dónde? En el sillar. ¿Y qué es el sillar?
esto. Ahora hay una silla. Ahora hay una mesita para jugar con mis muñecas. ¿Juguemos? ¿A las muñecas? Ya. Pero la muñeca tuya no es tan bonita como la mía. Esto es una mesa para jugar con las muñecas. Ah, es una mesa para jugar con las muñecas. Que me regaló mi papá. ¿Perdón? Que me regaló mi papá. Ah. Y también se puede usar como silla. O sea, ahora apareció la silla, mira qué cosa más linda. O sea, la silla aparece cuando me siento. Claro. Y si puede que aparezcan otras cosas. ¿Y qué otra cosa puede aparecer en una silla? Por ejemplo, el pedestal para un monumento. Aquí tenemos, señoras y señores, la silla convertida en un pedestal para un monumento de don Humberto Maturana Romesín. Estamos diciendo que las cosas no son en sí. Algo es, según aparece en la operación de distinción. Entonces, cuando hablamos de disfuncionalidad, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que bajo ciertos estudios que yo he hecho, bajo ciertas teorías que yo tengo, bajo ciertas... Porque aquí me decía, ¿cómo se llamaba nuestro querido... ¿Cuál es el nombre? ¿Ah? Epigmenio. Cuando Epigmenio preguntó, él me dice, pero si nosotros desde chicos mamamos desde la teta de la mamá, el entender que existe la disfuncionalidad y que todo el dolor humano, la guerra y todo tiene que ver con algo disfuncional. Lo escucho y entiendo dónde lo dice. Sin embargo, eso tiene que ver con el lenguaje que nosotros ocupamos y el lenguaje nunca es trivial. Las culturas son redes cerradas de conversaciones que uno conserva, genera y realiza de manera consciente o inconsciente en el propio vivirla. Cuando yo digo una familia es disfuncional, estoy hablando de una familia independiente de mi distinción como observador. La disfuncionalidad del sistema, la disfuncionalidad de la familia, la disfuncionalidad de los drogadictos, la disfuncionalidad. Y nosotros estamos invitando a una reflexión para mirar a los sistemas con otros ojos. Todo sistema opera perfecto en tanto opera. La disfuncionalidad de un sistema es la opinión de un observador. ¿Y qué hace esto distinto? Es que cuando yo me acerco a una familia, en vez de mirarla como una familia disfuncional, donde yo sé lo que tendría que hacer la familia para salir de la disfuncionalidad, no me encuentro con cada uno de los miembros, sino que me encuentro con lo que yo pienso que ellos tienen que hacer. Por lo tanto, cuando yo miro una familia con el dolor que están viviendo, con las drogas, con el alcohol, con la violencia, con todo, desde no la disfuncionalidad, sino que una familia que está en el dolor, en el sufrimiento, porque no están en el amar, yo me voy a acercar de otra manera y voy a conversar desde una mirada distinta con cada uno de los miembros de la familia o con la familia en general. Si yo, como ciudadana de un país, digo, cuando dice, yo no sé, me decía Epigenio, ¿en qué país vive usted? Y lo encontré maravilloso su pasión. ¿Por qué hay delincuencia? ¿Por qué hay de...? Una vez, y no sé si lo conté acá porque lo he dicho otras veces, nosotros tuvimos en Chile un caso, no lo he dicho acá porque el alemán ya anda por aquí, ¿no? ¿Eh? Aquí no, bueno. Resulta que creo haber hecho una pincelada del Tila. ¿Quién era el Tila? Tila era un chico que nació en una familia
donde había mucho dolor y sufrimiento, con una madre diagnosticada de esquizofrenia que fue recluida en un centro psiquiátrico. Al chico a los 2 años se lo llevó al sur de Chile para que viviera con unos parientes y los parientes lo amarraron en un árbol y le dieron a la cuerda una cierta distancia para que el niño tuviera un radio de movimiento. ¿Se entiende? Ese niño, mientras estaba ahí, fue violado por los tíos, fue maltratado, vivía en la intemperie, cuando llovía y todo. Después que eso pasó, el niño vuelve a Santiago, donde su madre, y empieza a vivir un vivir, como llamamos nosotros, y la sociedad lo llama problemático para la sociedad. Y fue recluido en lo que se llama una casa de acogida para niños en riesgo social. Estuvo ahí un tiempo y en un momento hay un concurso. Y el concurso significaba que todos los niños recluidos en estos centros de acogida tenían que escribir un cuento, los que querían, iban a participar en un sorteo, iba a haber un ganador, iban a haber premios, qué sé yo. Y este joven que estaba en esta casa escribió un cuento. Y como otros jóvenes escribieron muchos cuentos. Y en una ceremonia con la espectacularidad como esta, con luces, con todo esto, fueron premiados los niños que se habían sacado el primer puesto. Y en ese momento él debe haber tenido unos 13 años y él se ganó el primer premio. Y fíjense que la promesa fue la siguiente: ahora que tú estás en este premio con mucha televisión, con muchas fotos, con mucho diario, con mucho todo, nosotros, no voy a nombrar a los empresarios porque era un diario muy conocido en Chile, nos vamos a hacer cargo de tu educación hasta que salgas de la universidad, porque vemos que tú tienes un talento lingüístico extraordinario. Se felicita, se dan los premios, se le compromete y todo. ¿Y qué pasó? Ustedes ya deben saber qué pasó. No cumplieron. La primera persona que el TILA asaltó era un ejecutivo de ese banco, de ese diario. Después el TILA empezó un recorrido, así se llamó, como en jerga, empezó un recorrido siniestro de asaltos, de violaciones. Voy a contar algo tremendo, pero ya que la pregunta fue hecha también con pasión, yo también me apasiono. Llegó a violar y a descuartizar y a comerse partes de los miembros de la mujer que lo acompañaba. Llegó a tanto que un momento está encerrado en un departamento en la parte oriente de Santiago, que es la parte muy pudiente. Él entró a ese departamento y se encerró con la familia, violó a alguien de la familia. Hubo mucho movimiento de policía hasta que al final lo pudieron reducir y lo metieron preso. Al final llega a la cárcel, está un tiempo, escribe unos poemas. A mí me gustaría, Epigenio, a lo mejor que me dé su correo, porque me gustaría mandarte después los famosos poemas del TILA, porque él tenía un talento, es incluso estudiado por lingüistas. Yo conversé con el psicólogo que lo trató en la cárcel. Y en un momento, en todas estas andanzas, antes de hacer todo esto terrible, le contesta en alguna sesión, en algo, no sé si fue el mismo día de la entrega de premios, no sé, después, al ministro, que en ese momento era el ministro del Interior, el señor Insulza, cuando ustedes escuchan hablar de los delincuentes, se habla de la delincuencia y de los delincuentes. Y este muchacho se para y le dice algo muy simple:
Señor Insulza, yo no nací delincuente, me hice. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? No nací delincuente, me hice. Si yo les he contado toda la vida de este muchacho, el muchacho en el momento de nacer, hasta todo lo que hizo, no se encontró en su vida con ningún adulto amoroso que lo acogiera para que pudiera vivir un vivir distinto. Porque en el momento que con toda la prensa se comprometen a hacerse cargo de su educación primaria, secundaria y universitaria, lo traicionan. Y él dice, yo no nací delincuente, me hice. Entonces, cuando tú preguntas por la disfuncionalidad, hace que miremos el tema del dolor humano y que miremos el tema de la delincuencia común en sí. Los delincuentes, la disfuncionalidad, y resulta que no tiene que ver con ensíes, tiene que ver con una dinámica relacional. Cuando yo digo no hay familias disfuncionales, no estoy diciendo que no hay dolor en la familia, no estoy diciendo que no hay violencia en la familia, no estoy diciendo solamente que en vez de mirar lo que hemos mirado siempre la familia como una familia disfuncional, salgamos de ahí y mirémosla desde esta mirada sistémica, donde nos hacemos cargo que en la experiencia no distinguimos entre ilusión y percepción, por lo tanto no hay un en sí, lo que yo digo es la opinión mía como observador de lo que ocurre ahí. Cuando yo me acerco a una familia que vive dolor, yo no la miro como una familia no funcional, yo la miro como una familia que incluso el dolor lo han conservado de manera inconsciente porque es su modo de operar, que lo han aprendido desde niño en la casa con su papá y su mamá. Una vez un joven me dijo, que era parte de una familia, usted nos habla del amor, pero yo no sé amar porque nunca me han amado. ¿Me puede enseñar cómo se ama? Si yo nunca fui visto de niño, si yo nunca fui acogido, si tuve padres alcohólicos, si viviese vivir, de alguna manera, esta manera de relacionarme lo voy a hacer también con mi familia. Por lo tanto, no se rompe desde la mirada de la disfuncionalidad, solamente se cambia desde la mirada del entendimiento de la clase de seres que somos para generar las conversaciones que hagan de esa familia algo distinto. Porque cada familia es un sistema, pero cada componente del sistema es en sí mismo una nueva familia, porque cada componente del sistema vive a la familia de manera distinta. Por eso yo hablo de lo sistémico, sistémico, sistémico. Cuando nosotros estuvimos en la Universidad de Kent, en una invitación que nos hicieron para hablar en un congreso de terapia familiar, a mí me pasó algo que yo se lo comentaba a Humberto. Estábamos en un congreso de terapia familiar sistémica y yo llegaba ahí maravillada de encontrarme con todos estos grandes de la terapia de la Escuela de Milán, etcétera, y yo escuchaba lo que decían. ¿Y qué decían? Bueno, ustedes saben, nosotros los sistémicos, sí, porque como nosotros operamos sistémicamente, sí, nosotros los sistémicos, y yo le digo a Humberto, lo sistémico se linealizó. Porque lo sistémico no es una nueva teoría. Cuando hablamos de una mirada sistémica, estamos hablando de nuestra ontología constitutiva. Somos seres que nacemos para vivir en coherencia en el mundo natural, por lo tanto, nuestra condición primaria es sistémica. Entonces, si yo miro la disfuncionalidad, no miro al sistema, miro más bien la disfuncionalidad que al sistema. Claro, miras más el diagnóstico que a las personas. Yo tengo en mi casa un auto estático y espero cuando llegue a Santiago se transforme en un automóvil. Y cuando lo estacione vuelva a ser un auto estático. Claro, estoy jugando, ¿no?
porque según el hablar de uno es lo que constituye. Si yo digo, este es un automóvil detenido, estoy hablando de un automóvil. No me importa lo que esté adentro, a lo mejor no tiene carburador, pero es un automóvil detenido. Pero si no tiene carburador, ¿es un automóvil? Es otra cosa, es un auto estático. Entonces el tema es que si yo digo, esto es tal cosa y no opera de acuerdo a lo que yo quisiera que operara, entonces digo que es disfuncional. Un auto sin carburador es un automóvil disfuncional. No es un automóvil, no se mueve, es otra cosa. Puede ser una pieza de museo o de chatarra. Otra cosa, depende de lo que de qué operación de distinción haga uno al traerlo a la mano. Ahora, nosotros no estamos negando que ustedes viven en una casa y que al atardecer van a ir a su casa con una llave, van a abrir la puerta, va a pasar todo eso. No estamos diciendo que eso no va a pasar, pero lo que estamos diciendo es que para que eso pase de una manera particular, coherente en un cierto mundo, tiene que haber una historia de convivencia. Entonces las cosas que distinguimos y que aparecen en nuestro vivir van a ir teniendo un carácter u otro según nuestro vivir, porque no podemos decir que son en sí. En vez de vivir una cultura disfuncional, vivimos una cultura en el desamar. Y esa mirada hace una gran diferencia. Epigenio, gracias por tu pregunta. Nos ponemos en contacto para mandarte lo que te prometí, ¿ok? Muchas gracias. Toño Zacarías pregunta al doctor que en todos estos planteamientos, ¿en dónde ubica Humberto Maturana la espiritualidad? La espiritualidad uno la ubica donde la ubica en su vivir. ¿A qué hace referencia uno con la experiencia espiritual? A una experiencia de expansión de conciencia, de pertenencia. Uno se da cuenta que pertenece a un ámbito más grande que la localidad de uno. Y ese sentir que uno siente lo llama experiencia espiritual. Y yo me siento con espiritualidad. Dónde vivo y cómo vivo mi espiritualidad depende de mí, de lo que yo siento y cómo me conduzco con lo que siento. La espiritualidad no es una cosa que se pone y se saca. Es un modo de sentir y de convivir consigo mismo. Si una persona tiene un vivir espiritual, yo no le voy a decir nada. Ella tendrá el vivir que tenga y yo lo respeto. Y si me cuenta su experiencia, yo la escucho. Y no voy a opinar sobre su experiencia. A menos que me pregunta, ¿cómo explica la biología esto? Entonces yo voy a hablar como biólogo. Voy a hablar de lo que yo pienso. Pero lo que yo pienso, ella lo va a escuchar de una manera que esa persona lo escucha. Y hará lo que ella quiera hacer con lo que escucha de lo que yo digo. En cualquier caso, la experiencia que uno llama espiritual es un fenómeno individual. A mí me pasa que he vivido una experiencia de expansión de conciencia. De pronto me di cuenta de la belleza y armonía del cosmos y me sobrecogió, por ejemplo. Yo quiero, aunque la pregunta se lo hicieron a Humberto, meter una colita ahí porque es un tema apasionante. Una vez estaba en otra parte, voy a decirlo, en Estados Unidos, en un evento de ejecutivos, etcétera, etcétera. Y para que tuvieran una experiencia espiritual lo llevaban a escuchar el sonido de las ballenas, lo que sale bastante caro, porque mover a 2 ejecutivos de una gran compañía para llevar a escuchar a las ballenas
es carísimo. Yo he conversado con personas que para tener una experiencia espiritual han ido a la India. El viaje es caro, no es barato, hay que tener recursos. Y yo digo, y me preguntaba, y fue una conversación que tuvimos con Humberto al respecto, si la experiencia espiritual es una experiencia de expansión de conciencia, de pertenencia a un ámbito mayor, o sea, las personas que no tienen recursos para ir a la India o ir a escuchar las ballenas no tienen experiencia espiritual. La experiencia espiritual yo la puedo vivir en el baño duchándome, la puedo vivir picando cebolla para la empanada en Chile o picando el chile que a ustedes les gusta tanto. La experiencia espiritual es algo simple, es una experiencia de expansión de conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Un darme cuenta. ¿Se han dado ustedes cuenta cuando dicen ustedes, ah, me cayó la teja? Esa es una experiencia espiritual, porque es una experiencia de expansión de conciencia, de pertenencia a un ámbito mayor. La podemos tener y podemos pagar un pasaje caro yendo a la India y no la vamos a tener si no estamos dispuestos a vivir esa experiencia de expansión de conciencia, de pertenencia a un ámbito mayor. Esta persona plantea que si todos vivimos como válido lo que vivimos, ¿dónde queda la responsabilidad? Cuando decimos que vivimos todos como válido lo que vivimos, es interesante cómo se escucha. Porque en general, cuando nos escuchan dicen, ah, entonces, y mucho pasa esto, esa es tu realidad, Humberto. Mi realidad. La otra será la tuya. No, esa es la tuya. Pero la mía es un poco mejor que la tuya. No, la mía es más importante que la tuya. ¿Y quedamos donde mismo? Cuando decimos, estamos diciendo que el sistema nervioso opera impecable cuando opera haciendo todo lo que hace. Cuando decimos que en la experiencia misma no distinguimos entre ilusión y percepción y decimos además que el sistema nervioso vive como válido lo que vive siempre en el momento de vivirlo, no le estamos dando a esa validez un valor, no es de valor, es de válido en lo vivido por uno, en la experiencia. Entonces cuando se pregunta dónde está la responsabilidad, en el espacio relacional y humano y en el escuchar. Si Humberto y yo conversamos sobre la silla, ¿se acuerdan lo de la silla? Conversamos lo de la silla. Y yo me pongo, y no, esta es mi realidad, la silla está aquí, esta es mi realidad, y no escucho lo que me está diciendo, quedo donde mismo. Entonces, si yo escucho a Humberto desde donde él me decía que las cosas no son en sí, y yo me abro al escuchar, puede aparecer el otro dominio, que es el dominio del conversar. Y en el conversar danzamos juntos. Le vamos a mostrar a ustedes lo que es el conversar. ¿Le mostramos? Ya. No bailamos tan bien como ustedes, pero conversamos. El conversar es danzar juntos, sin expectativas, sin exigencias, sin prejuicios, sin tener apego a la verdad o a la certidumbre. Y la responsabilidad aparece cuando yo me hago cargo de las consecuencias de mis actos, pero antes miro si yo quiero o no quiero esas consecuencias. La responsabilidad es una dinámica relacional con uno mismo, con el otro y con el entorno. Mamá. Sí, hijo. Me encontré un avión. ¿Perdón? Me encontré un avión. Oh, qué bonito el avión, hijo, qué bonito. Cuidado, no te vayas a caer porque estoy un poco... Sí, ¿estás volando en el avión? Ah, ¿y cuántos pasajeros llevas? Uno. ¿Uno? ¿Y a dónde vas? A cualquier parte. Es como el Principito. ¿Cómo le voy a decir yo a mi hijo, eso no es un avión? Hijo mío, eso no es un avión, es un micrófono.
Mamá, si yo sé que es un micrófono, pero voy a volar en el avión a la Cochinchina. El niño está viviendo como válido lo que vive en el momento de vivirlo. Él está yendo en avión a la Cochinchina. ¿Se entiende o no? Los veo muy serios, callados. ¿Están enteros aquí o no? Más fuerte, ¿están enteros aquí, sí o no? Ya, gracias. Se dan cuenta, sí, es interesante. Por eso es que es tan potente lo que hacemos. Porque con lo que hacemos traemos un mundo a la mano. Y nuestro vivir se va por el mundo que traemos a la mano. Si esto es un juguete, vivo el encanto del juguete. Si esto es un micrófono, vivo el encanto del microfonear, que es lo que estamos haciendo ahora. Uno vive como válido lo que vive, no tiene que ver con validez de valor, tiene que ver... Por eso el escuchar, que nosotros hablamos ayer, es otra herramienta reflexiva para lo que hacen. Escucho esperando que el otro valide lo que yo digo, porque yo tengo la razón, yo tengo la verdad, yo tengo aquí el santo grial. Si escucho desde ahí, sigo un camino que es distinto a si yo escucho como escuchaba yo a Epigenio cuando ¿Cuáles son los criterios de validez de donde dice lo que dice? Porque siempre el otro dice algo de un dominio que es válido. Y en ese acto, para esa escucha, yo he soltado mi certidumbre, he soltado mi certeza y me puedo encontrar en el conversar con el otro a tal punto que Epigenio me acaba de traer su correo para decirme eso es lo que quiero, yo le voy a mandar el libro que le prometí y vamos a seguir el camino juntos. Porque cuando él apareció ante mí como legítimo otro en la convivencia, el mundo que trajo la mano a mí me gustó y seguimos juntos. Pero a veces aparecen personas legítimas en la convivencia con uno y el mundo que trae la mano a uno no le gusta y se separa. Y ahora vamos a responder la última pregunta, pero la vamos a pedir a Sandra que se ponga al medio, porque es una pregunta muy interesante, así que todos los que tenían ganas de ir a hacer pipí, no sé, que se queden, porque es una pregunta bonita. Hay una creencia de que el hombre solo puede atender una sola cosa y las mujeres muchas. ¿Hay una explicación biológica o cultural? A ver, vamos a hacer una cosa. Que todas las mujeres que están en esta sala digan fuerte desde el útero, queremos ser vistas, queremos ser amadas. Todas las mujeres. A la 1, a las 2, a las 3. Queremos ser vistas, queremos ser amadas. ¿Sí? Ya. Y los hombres, por otro lado, van a decir... Todos los hombres aquí digan conmigo, cuando yo termine contando 3, queremos ser escuchados. 1, 2, 3, queremos ser escuchados. Maravilloso, ¿ah? Porque los hombres y las mujeres nos movemos distintos. La mujer se mueve en círculo. En círculo, ¿por qué? Porque estamos hechas fisiológicamente de una manera distinta. Tenemos un útero, una vagina, pechos. Estamos listas para procrear. Podemos tener hijos propios o no. Podemos tener hijos que hemos adoptado o no. Pero tenemos esa cosa por nuestra fisiología porque estamos hechas de manera distinta. Somos fisiológicamente distintos. Y además, en este tema cultural, a las mujeres nos conservan más la mirada sistémica que al hombre. Nosotros tenemos un bebé, voy a poner 7 meses, tenemos un niño aquí en la espalda, tenemos con el otro pie moviendo el otro coche y revolviendo la olla. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tenemos que ir al supermercado, tenemos que los pañales, que el niño que se enfermó. Y además, con todo el movimiento feminista nos volvimos bastante brujas.
bien bruja, porque le decimos al hombre, tú no puedes bañar al niño porque tú no lo sabes bañar, yo le doy la mamadera porque cuando tú se la das el biberón se llena de gases, y le hemos ido estrechando el espacio al hombre y después nos quejamos porque no nos colaboran. Entonces, las mujeres somos distintas y desde niña nos enseñan a tener una conciencia más sistémica, porque desgraciadamente pasa culturalmente también que a los hombres los atienden las mujeres y las mujeres atienden a los hombres, cultura machista, ¿sí o no? Por lo tanto, no estoy haciendo un discurso feminista histérico, sino que estoy solamente trayendo una reflexión. ¿Y cómo se mueven los hombres? Doctor Humberto Maturana, ¿usted que es hombre? Los hombres nos movemos en elipses. Salimos a trabajar, hacemos las cosas y volvemos por otro camino a la casa. Nos enseñan desde niños un pensar lineal. Tiene que ser racional, tiene que controlar sus emociones, tiene que hacer sus tareas, porque después va a tener que trabajar para mantener a la familia. Tal vez es menos ahora, pero cuando yo era niño, esa era la diferencia. Las niñitas aprendían los quehaceres de la casa y los hombres tenían que estudiar y leer los libros, hacer las tareas, porque se iban a mover de otra manera. Las niñas aprendían un vivir sistémico, haciendo muchas cosas a la vez. Los hombres tenían que tener la mirada lineal para ser efectivos y eficientes en un quehacer, para ser expertos. Algunos hombres hemos sido afortunados y hemos sido criados como niñitas, es decir, hemos aprendido los quehaceres de la casa, hemos cooperado y hemos aprendido un modo de relacionarnos sistémico. Y ahora cada vez más pasa eso, por lo menos al comienzo. Pero esa es la diferencia. Los hombres podemos ser tan sistémicos como las mujeres. Y las mujeres podemos convertirnos tan lineales como los hombres. Por lo tanto, el tema no es ahora lo lineal o sistémico que sea el hombre y la mujer. Lo que nosotros en matrística decimos, en la era de la postmodernidad, el tema es el hombre y la mujer como seres humanos, que trabajan, que colaboran, que coinspiran. Porque nos pasó algo también a las mujeres. Yo estoy muy agradecida del movimiento feminista, pero también nos fuimos para el otro lado y quisimos convertirnos más bien en hombres y perdimos algo que es propio de nosotros, que es la sensualidad, que es la feminidad, que es la coquetería. Por lo tanto, hoy día, y gracias por la pregunta, estamos a puertas en el siglo XXI de una transformación enorme, porque ahora es el hombre y la mujer colaborando, coinspirando en los quehaceres, en el trabajar, en el criar los niños, en el amar. Y los hombres, afortunadamente, estamos aprendiendo también un vivir sistémico, multidimensional, con múltiples tareas. Y algunos hemos sido más o menos afortunados según cómo haya sido. Pero todos aquellos hombres que crecieron en un espacio en el que había colaboración en la casa, han aprendido un vivir sistémico. Hay una mirada distinta que aquellos que fueron orientados a un quehacer lineal por circunstancias culturales, por lo que fuere. Así que las diferencias culturales siempre se pueden cambiar, no están fijas. Siempre podemos aprender. El sistema nervioso, como dijo Jimena en algún momento, está siempre listo para empezar de nuevo si uno quiere. Y el querer es disponerse a ello, el tener tiempo, ampliar el escuchar y orientar la atención y el hacer en la nueva dirección. No, si solo era para preguntarte por el tiempo. ¿Cuánto queda para el café? ¿Media hora? Bueno, entonces vamos, Sandra, ¿sí? Sí, por cuestiones de tiempo no es posible responder todas las preguntas, pero bueno, no las vamos a dejar y con el equipo que han hecho acá en México,
pues las vamos a reflexionar y veremos de qué manera podemos seguir respondiéndolas. Exactamente. Yo quiero que le brindemos un gran aplauso a Sandra, ha sido muy amorosa en colaborar con nosotros. Y ahora nosotros queremos pedirles que en sus mesas se reúnan y por 20 minutos o 15, 20 minutos conversen sobre lo que han escuchado, conversen sobre lo que les ha pasado con lo que han escuchado y nosotros vamos a estar dando vuelta por ahí para contestar si hay alguna pregunta, algo, porque nos tenemos que preparar para el otro bloque que viene, porque hay un trabajo que queremos hacer que si no se puede hacer hoy día la plasticidad conductual en tu mundo cambiante, lo hacemos mañana, pero tenemos que ir modulando el tiempo. Y hay un tiempo biológico de concentración. Por lo tanto, ahora queremos que ustedes conversen en sus mesas y volvemos entonces. ¿A cuánto queda para el café? Volvemos después del café entonces, una media hora, y nosotros nos vamos a estar dando vuelta y después del café retomamos. ¿Les parece? ¿Les parece o no? Ya, gracias.